Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Como siempre, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes con algún tema que les está inquietando o con alguna información que les puede ser de utilidad, como en este caso. Y en este caso, el tema de hoy lo titulamos precisamente: si te vas a pensionar, tienes que conocer estos artículos de la ley del Seguro Social. ¿Por qué? Es muy importante de verdad que tengan el contexto de todo el proceso o de parte del proceso que están viviendo o que van a vivir ustedes al querer pensionarse. Es determinante que tengan conocimiento de muchas de las situaciones que rodean este proceso y que están en ley. Entonces, en este caso, de verdad quiero leerles textualmente, les voy a leer algunos artículos fundamentales que ustedes deben de conocer para que tengan precisamente la información de qué es lo que sustenta por parte de la ley la parte del proceso que estén viviendo. Vamos a hablar de varios artículos relacionados desde, pues, cómo está fundamentado el que ustedes reciban una pensión. ¿Por qué reciben una pensión? ¿Cuándo pueden recibir una pensión mínima? Estamos hablando de Ley 73, Ley del Seguro Social. Entonces, desde esa parte que creo fundamental que ustedes deben de conocer, por qué se les va a otorgar una pensión y en dónde está basado. Porque muchas veces, de verdad, en las consultas que nos hacen, pues vemos que muchos de ustedes a veces no tienen idea de por qué les van a otorgar una pensión, o por qué de esta manera, o por qué una mínima, o cuándo se habla de una mínima. Entonces, vamos a tocar precisamente los artículos en donde se determine por qué o tal o por cuál situación es que a ustedes les están otorgando o les están resolviendo una cierta situación. Entonces, en este caso, como yo les comentaba, vamos a hablar desde por qué reciben una pensión mínima, si se van a registrar en modalidad 40, qué artículos son los que sustentan esta modalidad 40 y qué nos dicen varios de estos artículos en donde nos resuelve precisamente la duda desde cuándo me puedo registrar en modalidad 40, que ya lo hemos hablado mucho, pero aquí, bueno, vamos a tocarlo como uno de los puntos fundamentales. Cuándo yo tengo derecho o cuándo ustedes tienen derecho a registrarse en modalidad 40, cuáles son esos requerimientos basados en ley, cuándo puedo pagar retroactivo, cómo se paga el retroactivo, tengo derecho, no tengo derecho. A veces sí todavía se confunde en los momentos en que se cree o que se puede tener derecho a pagar un retroactivo y no tienen claro cuándo sí se puede hacer. Repito, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a leer directamente de la ley. Cuando en un momento dado me otorgan, por ejemplo, la pensión, o en donde dice que yo tengo derecho a que si me otorgan la pensión a los 66 meses, pues ya puedo obtener ese 5% adicional de esos 60 años o de esos 61 años. A veces, ya lo hemos comentado esto, pero a veces se cree como que es un dicho, como que alguien lo dijo, como que alguien lo difundió, pero vamos a leer directamente el artículo, tal cual, textual. Es lo que quiero que veamos en esta plática, precisamente leerlos, hacerlo de la manera más rápida y ligera para que tampoco sea una lectura pesada, sí, pero que sí tengan esa referencia de, el artículo tal habla de esto, el artículo tal habla precisamente de modalidad 40, el artículo tal habla pues de las edades en las que nos podemos pensionar y qué porcentaje vamos a obtener. El artículo
tal habla de que sí, en el momento en que yo tenga los 6 meses adicionales a la edad, pues me van a otorgar un 5% más. Muchos de estos artículos es lo que quiero, que son fundamentales para su proceso de pensión y que los van a sacar de dudas de si es cierto, de si está en un artículo, de si en un momento dado, en el momento en el que esté yo en este proceso de la pensión, en la ventanilla, y me digan o me argumenten algo, yo tenga el conocimiento de que esto está basado en ley y que pues me tienen que otorgar de alguna manera esa resolución, porque así está establecido en la ley y yo estoy cumpliendo con esos requisitos. Eso es lo que quiero que ustedes tengan claro precisamente en esta plática, que tengan y que en este caso, bueno, pues anoten tal vez el artículo del que vamos a hacer referencia y precisamente qué es lo que nos dice ese artículo de manera general, que ustedes tengan ya muy presente el artículo y de qué se está tratando. Vamos a tratar de no ser tan extensos porque, bueno, pues todos los artículos de verdad de la Ley del Seguro Social son importantes porque todos nos dicen algo dentro de este proceso de pensión, pero vamos a tomar los más relevantes, los que creemos que son con más frecuencia los que les generan más dudas. Hay personas incluso de verdad que me comentan, es que yo pregunté en la subdelegación si sí puedo pensionarme después de los 66 meses y si me otorgan este porcentaje adicional y me dijeron que no sabían. Entonces, pues muchas veces, pues tal vez sea un desconocimiento o tal vez en ese momento, pues en ese caso particular no le quisieron comentar y pues la persona se va con la duda o incluso, pues es que usted no cumple con los requisitos para registrarse en modalidad 40 y se retiran y se van con la duda y cambian su proyecto. Y recuerden que esto es un proyecto de vida, la pensión es un proyecto de vida, por eso es tan importante. Si les dicen no, pues si es la autoridad la que me está dando esa información, pues la creen. Muchas veces es por falta de conocimiento o en ese momento, ¿verdad? No le pudieron informar o la persona estaba un poco atareada y pues le dio la información mal, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes sepan, conozcan los artículos básicos de estos procesos y que sepan que sí están en la ley y que sepan qué dice para que ustedes tengan esa referencia de verdad de los puntos más importantes en su proceso de pensión. Eso puede hacer la diferencia en que ustedes puedan continuar en ese proceso, en esa parte, y no los detenga una falta de información, ese desconocimiento, y que se retiren a su casa pensando que no lo pueden hacer porque les dijeron que no es así. Quiero que ustedes tengan el conocimiento de decir sí, sí cumplo con los requisitos para inscribirme a modalidad 40, de acuerdo a este artículo, y de acuerdo a este artículo, yo cuento con esas semanas antes y después para poder pensionarme o para poder registrarme en modalidad 40. O si me corresponde el 80% en mi resolución de pensión, en mi cálculo de pensión, porque tengo 60 años con 6 meses y 2 semanas, ¿no? Entonces, que ustedes tengan esos argumentos básicos. De verdad, vamos a ver los básicos, pero son los más importantes dentro de este proceso que, como yo les comentaba hace un momento, es un proyecto de vida. Si a ustedes les dan una mala información y con eso determinan que ya no van a poder continuar con su proceso de pensión porque ya no se registraron en modalidad 40, porque no tienen el número de semanas mínimo para pensionarse, incluso hasta en esto, a veces tienen una mala información y le dicen, no, tú te puedes
registrar en modalidad 40 hasta que tengas 500 semanas. Si no, no puedes, ¿no? Y ustedes pueden creerlo porque se los está diciendo una autoridad. Entonces yo quiero que ustedes tengan ese conocimiento básico, decir, no, yo sí puedo entrar a modalidad 40, tengo 100 semanas cotizadas, cumplo con los requisitos, sí puedo, y lo que quiero precisamente es sumar mis semanas para llegar a 500 y poder pensionarme. Todos estos casos, hay muchos casos en los que de verdad por una falta de información o por una mala información, pues les truncan este proyecto tan importante a esta edad tan importante, es la edad, yo creo, más determinante, o una de todas las edades son y todos los periodos de nuestra vida son importantes, pero en este caso, en esta edad, el proceso de pensión es muy importante para todos nosotros, para todos ustedes que están en ese proceso de pensión. Entonces, la mayor información, el mayor conocimiento que puedan tener en estos puntos muy especiales puede marcar una diferencia entre que ustedes puedan lograr continuar con su proceso, hacerlo de una manera lo más exitoso posible. Como siempre se los comento, y es el eslogan de nuestro canal, que puedas obtener la mejor pensión para ti, porque cada caso, como siempre se los comento, es particular. Entonces, ese es el tema y esos son los artículos que vamos a leer para que ustedes pues anoten, ¿verdad? Ahí por lo menos el número del artículo y que ustedes sepan pues a qué se refiere y que ya tengan esa información. Entonces, vamos a leerlos textualmente de una manera rápida y sencilla para que ustedes tengan esa información. Bueno, vamos entonces a leer algunos de los artículos, como les comenté, que son básicos para el proceso de pensión y deben de tener ustedes esa referencia. En este caso, sabemos que la ley vigente es la ley 97. Esta considera ya las reformas que se le hicieron a la ley 73, pero todas las personas que por derecho, por el año en que iniciaron su cotización, que es antes del 1 de julio del 97, son ley 73 y la ley sigue con lo establecido para esta ley, para estas personas, para todos aquellos que estén o que se les aplique esta ley 73. En general, las dos leyes hablan son los mismos artículos, ¿verdad? En la ley 97 a veces van un poco avanzados, es decir, en la ley 73 habla de una situación en el 168 y en la ley 97, por ejemplo, habla es el mismo artículo o es la misma información del artículo, pero en el artículo 170. No son los mismos artículos en las dos leyes, entonces hay que hacer referencia en un momento dado a la situación que está presentando la ley y en qué artículo está en cada uno de los dos esquemas. Voy a hacer referencia a la ley 73 porque es realmente lo que nos interesa, pero voy a hacer algún comparativo en alguno de los casos con la ley 97. Y como yo les comentaba, precisamente se trata de esos puntos muy, muy importantes que deben de conocer que está en ley todos ustedes que están en este proceso de pensión. Entonces, por ejemplo, la pensión mínima. La pensión mínima muchas veces no se sabe de dónde viene o cuándo me toca a mí una pensión mínima o cuál es la pensión mínima. En este caso, lo que les voy a comentar es que cuando el cálculo de su pensión, que en este caso, pues de acuerdo al número de semanas cotizadas, al salario promedio que tengan en las últimas 250 semanas y a la edad, va a corresponder precisamente a esta pensión que se les calcula. Si la pensión calculada es menor
a la que está garantizada por el Estado para el año en el que ustedes se pensionen, les corresponderá la pensión mínima. El artículo 168 de la ley 73 nos dice que la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal, que en este caso es la Ciudad de México. Entonces, aquí nos dice precisamente cuando nosotros comentamos que no puede ser menos a un mes de salario mínimo. En este caso, el establecido para este año sabemos que ya es la pensión mínima en este año son 7,003 pesos, que corresponde precisamente al valor del salario mínimo, 207.44, por los 30.4 días en promedio de cada mes. Aquí hay un factor que se le adiciona, que ya lo vimos en el ejercicio que hicimos del salario mínimo, que es del 11% por el subsidio que se otorgó por decreto presidencial, y esto es lo que nos da ese resultado de 7,000 pesos, que es la pensión mínima de este año. Pero en comparación, y va a ser uno de los dos puntos únicamente que compare con la ley 97, es que aquí nos habla de esta pensión mínima, pero para ley 73. Para ley 97 ya se habla de una pensión garantizada. En este caso fue el artículo 168 el que nos está hablando de la pensión mínima para ley 73. En el artículo 170, que corresponde a la misma información, pero en este caso para las personas que son ley 97, artículo 170, nos dice que la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 60 años o más de edad, hayan cotizado 1,000 o más semanas. Esto es para ley 97. Ya no habla aquí de precisamente que va a ser un mínimo de que no va a rebasar, que tiene que ser, no puede ser inferior al 100% del salario mínimo general. Aquí no. Aquí ya la pensión garantizada para ley 97 nos habla de que haya cotizado 1,000 o más semanas y que se calculará conforme a la tabla prevista en este artículo, que hay una tabla precisamente para calcular esta pensión garantizada, considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al instituto. Para estos efectos, el salario señalado se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor a la fecha en que se pensione el trabajador. De igual manera, la pensión ley 97 se actualiza cada año, como lo vamos a ver aquí en ley 73, para las personas con ley 73. Se actualiza cada año en el mes de febrero, igual que para las personas con pensión ley 73, que eso lo vamos a ver aquí en la ley 73 más adelante. Ese es uno de los dos puntos que voy a hacer comparativo para que se den cuenta que aunque se hable de lo mismo, ya en ley 97 se habla específicamente de cómo será la pensión garantizada para ley 97 y que aquí sí es diferente para las personas que estén pensionadas por ley 73, y es por esto que la pensión es más alta en ley 73, porque está garantizando que la pensión mínima no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general. Aquí ya no. Aquí en la ley 73 otorga este beneficio, que sabemos que, bueno, la pensión, entonces, ley 73, la mínima es superior a la garantizada que otorga ley 97. En este caso, aquí estamos hablando y nos habla de la pensión de invalidez, vejez o cesantía, no podrá ser inferior al 100%. En el caso de la pensión por incapacidad, en el artículo 65, en el apartado 2, nos dice que al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado,
Este recibirá una pensión mensual. Estamos hablando de pensiones, por eso también hacemos referencia a esta pensión por incapacidad permanente total. Y dice que en este caso, en Ley 73, dice que este recibirá una pensión mensual equivalente al 70% del salario en que estuviera cotizando. Este es el caso para pensión de incapacidad permanente total, Ley 73. Y nos da más especificaciones, pero únicamente quiero comentarles esto. También, bueno, esto es para la incapacidad permanente total. Para la incapacidad permanente parcial, en este caso dice que el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de evaluación de incapacidad contenida en la Ley Federal de Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total, que serían los dos casos de pensión por incapacidad permanente, ya sea total o parcial, Ley 73. Y en este caso complementamos, como lo hicimos, como lo leímos hace un momento, en cuanto a la pensión de invalidez, vejez o cesantía, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija en la Ciudad de México. Esto es para la pensión mínima y esto es importante. Uno de los puntos importantes precisamente que yo les comento, que si están en un proceso de pensión, deben de saber y de considerar si están en esta situación, si les va a corresponder de acuerdo al cálculo una pensión mínima, porque su cálculo, el cálculo de su pensión, resulta inferior a este monto que determina la ley. Si resulta inferior, es decir, inferior en este año a 7,000 pesos, si su cálculo por su número de semanas, su promedio de salario en las últimas 250 semanas y su edad resulta inferior a esta cantidad, se les tendrá que otorgar por ley, de acuerdo al artículo 168, la cantidad mínima, que es de 7,000 pesos en este año y que cada año va aumentando de acuerdo al aumento al salario mínimo. Ese es un punto importante. Muchas veces no entienden por qué se les dice que van a recibir una pensión de 7,000 pesos como mínimo. Es porque el Estado garantiza esta pensión mínima, aunque su cálculo resulte menor. Entonces está basado artículo 168. Y en el artículo 169 nos habla que la pensión que se otorgue por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo el importe de las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que se concedan, no podrá exceder del 100% del salario promedio que sirvió de base para fijar la cuantía de la pensión. Este límite se elevará únicamente por derechos derivados de semanas de cotización reconocidas, cuando el monto que se obtenga por concepto de la pensión sea superior al mismo. Aquí estamos viendo pensión mínima y pensión máxima. Entonces no podrá ser inferior a el salario mínimo, a un salario mínimo mensual, y no podrá ser superior al salario promedio con el que se cotizó. Entonces, aquí estamos hablando de pensión mínima y pensión máxima, Ley 73, que es muy importante que lo sepan también para que ustedes, si están en esos casos, sepan qué se aplica y en qué artículos de la ley está. Hay otro, hablamos de que en la pensión por incapacidad permanente total o parcial, que está por separado, que ya vimos cuál sería el monto, habla de que se va a, precisamente, siempre va a tener un incremento de acuerdo al índice nacional de precios cada año, y de igual manera nos lo dice
En la sección 90 del incremento periódico de las pensiones, en el artículo 172 de la Ley 73, nos dice que la cuantía de las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada serán revisadas cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose con el mismo aumento porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal. En cada mes de febrero o aquí en cada inicio de año, cuando se dé a conocer precisamente este incremento en el salario mínimo, es en el porcentaje en que van a incrementarse estas pensiones. Lo hemos hablado en otros videos, se incrementan las pensiones de invalidez, cesantía y vejez en este porcentaje que se determine de inflación en cada año, así como también la de incapacidad parcial total, incapacidad permanente total o permanente parcial, como ya lo vimos. Otro punto importante que también crea mucha inquietud en ustedes es precisamente cuándo o con qué pensiones son compatibles. Si una pensión es compatible con otra. No vamos a leer todo el contenido, pero sí quiero mencionar que esto está, la compatibilidad de las pensiones está determinado en el artículo 174. Estamos basándonos en la ley 73. Entonces aquí de manera general dice que las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el desempeño de trabajos remunerados y con el disfrute de otras pensiones según las siguientes reglas. Aquí está hablando de dos situaciones. ¿Con qué otra pensión es compatible? Y si se puede desarrollar un trabajo si se tiene alguna de las pensiones. Vamos a leer las principales, que en este caso es, en el apartado 1 nos dice que las de invalidez, vejez y cesantía, que si se dan cuenta, en la ley 73 se agrupan siempre estas tres pensiones, invalidez, cesantía y vejez. Y dice que estas pensiones pues, son compatibles, es decir, se puede realizar teniendo una de estas pensiones el desempeño de un trabajo remunerado con las limitaciones que establece el artículo 123 de esta ley. ¿Cuáles son las restricciones de manera general? En el caso de una pensión por invalidez, se puede volver a cotizar siempre y cuando sea con un salario distinto y en un puesto distinto. Y en la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez se puede volver a cotizar, a trabajar cotizando, siempre y cuando hayan pasado más de 6 meses a partir de la fecha de su pensión y no sea con el mismo patrón. Esas son las restricciones que nos anota. Y dice que el disfrute de una pensión también es compatible estas pensiones de invalidez, vejez y cesantía con una pensión de viudez, en términos generales, y con una pensión de ascendientes. Es decir, si se tiene alguna de estas pensiones, se puede trabajar, como ya lo mencionamos, y se puede también tener una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo, se puede tener también una pensión de viudez y se puede tener una pensión de ascendientes. En el apartado 2, la pensión de viudez es compatible con el desempeño de un trabajo remunerado, el disfrute de una pensión de incapacidad permanente también, o sea, es compatible también con una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada y con una pensión de ascendientes. Y bueno, estos son los dos rubros que les quise leer. Hay compatibilidad con otras pensiones que en otro momento lo vamos a ver, pero aquí únicamente quiero que ustedes sepan que en el artículo 174 se habla de con qué es compatible. Y esto es muy importante en el proceso de pensión porque hay muchas personas que, bueno, aunque ya recibieron su pensión, pues no saben si pueden volver a trabajar, bajo qué condiciones o si tienen derecho a otra pensión. Aquí ya vimos que sí y pues de alguna manera es parte de este proceso
de pensión en el que estamos inmersos, aunque ya sea en la parte en que pues ya recibieron su pensión, pero es parte de este proceso. Así como hay de alguna manera compatibilidad, también hay exclusión. Y en el artículo 175 habla de con qué no es compatible. Entonces vamos a mencionar nada más que en el artículo 175 nos dice que las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada no son compatibles, o aquí los maneja como son excluyentes entre sí, es decir, no pueden llevarse una con otra. En el caso de la pensión de viudez, es incompatible con una pensión de orfandad. La pensión de orfandad es incompatible con el otorgamiento de cualquier otra pensión. La pensión de ascendientes es incompatible con el otorgamiento de una pensión de orfandad. Es importante esto. Y en este caso, bueno, pues está hablando de cuáles son excluyentes. Otro de los puntos importantes es de la conservación y reconocimiento de derechos, que está en el artículo 182. Y dice, esto es importante porque muchas veces no se sabe qué es la conservación de derechos, que ya hablamos de ello. Cuando yo estoy en un periodo de conservación de derechos, ¿qué es lo que implica que yo esté en un periodo de conservación de derechos? ¿Y qué implica? Que usted, si está en ese periodo, puede, sin estar cotizando, tener acceso a una pensión. Si usted tiene 55 años, dejó de cotizar, pero su periodo de conservación de derechos son 6 años, pues usted puede llegar a los 60 sin volver a cotizar y pensionarse. Ese es uno de los puntos importantes que usted debe de saber si está en este proceso de pensión, que puede hacerlo. Hay muchas personas que dicen, ya tengo 5 años, ya no me van a dejar pensionar, pero no saben que si están en su periodo de conservación, sí lo pueden hacer. Y el artículo 182 nos dice que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio conservarán los derechos que tuvieron adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales contados a partir de la fecha de su baja. La cuarta parte, ya lo vimos en un tutorial, pero si usted tiene 400 semanas, en este caso, pues 100 semanas es la cuarta parte, dividido entre 52 semanas que tiene cada año, pues nos va a dar casi 2 años de conservación de derechos. Eso es lo que usted tendría si tiene cotizadas 400 semanas, que con 400 no se puede pensionar, pero si ya rebasan de las 600, la cuarta parte, o si tiene usted 500, la cuarta parte, puede dejar de cotizar si así lo requiriera y puede pensionarse si ya cubre con los otros requisitos. Entonces, conservación y reconocimiento de derechos, artículo 182, ahí nos habla de que aunque los asegurados dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio, es decir, que ya no están cotizando, pero que tuvieran adquiridos precisamente en estas semanas de cotización por un periodo igual a la cuarta parte del total de sus semanas, pueden acceder a estas pensiones. Dice que este tiempo de conservación de derechos no será menor de 12 meses. Entonces, bueno, este es un punto de verdad fundamental para que ustedes también puedan determinar su estrategia de pensión. Si por alguna situación, como lo comentamos, han dejado de cotizar años, pero no ha rebasado esa cuarta parte de su conservación de derechos, pueden pensionarse. Esto es la importancia de este punto. Y otro punto muy importante que lo mencionábamos hace un momento
dice que en este caso hablamos de la modalidad 40, que hemos hablado muchísimo de modalidad 40, pero que es muy recurrente que a muchas personas les den una mala información y les digan es que debes de tener 500 semanas para poder entrar en modalidad 40, debes de haber cotizado antes de tu última baja, pero con un solo patrón. No, si tú tienes 100 semanas no puedes cotizar en modalidad 40. Y aunque ya hemos hablado mucho, pues aquí precisamente en la ley 73 está en el artículo 194, pero aquí se los quiero leer, es el segundo apartado que les quiero leer de la ley 97, porque bueno, finalmente esta es la ley vigente y habla de lo mismo. Y en la ley 97, aplicado a los que son ley 73 o ley 97, en este caso es lo mismo, en el artículo 218, y siempre hacemos referencia precisamente a este artículo, nos dice que el asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio, es decir, un año, 52 semanas es un año, en los últimos 5 años, al ser dado de baja, tiene el derecho de continuar voluntariamente en el mismo, es decir, en el mismo régimen obligatorio, pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al momento, al que tenía en el momento de la baja. Aquí ya nos habla de todos esos requisitos. Puede ser con un salario superior al último que tenía, pero si quieres cotizar con el salario más bajo, solo se le va a permitir con el último que tenía. Ese va a ser su salario más bajo en ese caso. Si ha cotizado con salarios mínimos, puede cotizar con el salario mínimo del año en el que se va a registrar, como en este año el salario mínimo con el que se puede registrar es de 207.44. Y dice que el asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada y cotizada de la manera siguiente. Aquí está hablando, y es un punto importante, incluso habla de que es por mes adelantado. Y sin embargo, ya en la actualidad, a veces hay situaciones que están plasmadas en la ley, pero en la actualidad, el día a día, va modificando esto y sabemos que modalidad 40 se va pagando del mes que va corriendo. Entonces habla precisamente pues de los seguros que va a cubrir con modalidad 40. En el inciso A dice, respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el asegurado cubrirá por cuanto hace el ramo primero, la totalidad de la cuota, y por los otros 2 ramos cubrirá el importe de las cuotas patronales, debiendo el Estado aportar la parte de cuota social que conforma a esta ley. Y en el apartado B dice que en el seguro de invalidez y vida, el asegurado cubrirá las cuotas patronales y el Estado la parte que le corresponda de acuerdo a los porcentajes señalados en esta ley. Adicionalmente, el asegurado deberá cubrir las cuotas que corresponderían al patrón y al trabajador señalados en el párrafo del segundo artículo del artículo 25. Sabemos que en modalidad 40 usted es el patrón y es el empleado, tiene que aportar esas cuotas porque sabemos que cuando usted está en un régimen obligatorio con un patrón en una empresa, hay la intervención en estas cuotas del Estado, del patrón y de usted. En este caso usted es en modalidad 40, usted paga lo correspondiente al patrón y a usted, por eso usted se vuelve el patrón en modalidad 40 y por eso afectó precisamente los incrementos al porcentaje del pago de modalidad 40, porque se aplicaron para el patrón, pero como en modalidad 40 usted también es el patrón, a usted también se le aplicó o se aplica este incremento a modalidad 40, en realidad no a usted, pero si usted lo contrata, pues adquiere esa obligación. En el artículo 219
dice que el derecho establecido en el artículo anterior se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito dentro de un plazo de 5 años a partir de la fecha de baja. Aquí se refiere precisamente a la famosa carta de intención o escrito libre que usted tiene que llevar si se registra en modalidad 40 directamente en la ventanilla. Si lo hace en línea, pues no tiene a quién entregársela, pero si usted lo hace directamente en ventanilla, tiene que entregar esa carta, es muy importante. Puede ser que tal vez le digan, no importa, usted no entregue la carta. La ley está estableciendo que si no la entrega, no se dará por establecido este derecho. Entonces siempre es importante que usted, para inscribirse en modalidad 40, lleve esa carta, que en todas las subdelegaciones en realidad sí se solicita, porque ahí pues van los datos principales, y que nosotros precisamente cuando hacemos su planeación conjuntamente con el estudio, se les entrega su carta de intención que deben de entregar en el momento de su registro, la lista de documentos que usted tiene que entregar, en fin, una serie de datos que le van a servir mucho. En el artículo 220 dice, la continuación voluntaria del régimen obligatorio termina por, muy importante, ¿cuándo termina una relación en modalidad 40? Es muy importante que usted lo sepa si está en este proceso de pensión. 1. Declaración expresa firmada por el asegurado. Cuando usted solicita la baja de modalidad 40 por escrito, es una baja definitiva. Es por eso que cuando nosotros o usted va a hacer ese cambio de salario y hace ese proceso de dejar de pagar 2 meses para que lo den de baja y hacer un cambio de salario, le pedimos que no lo haga por escrito, sino que únicamente tiene que pasar el tiempo, los 2 meses que aquí establece, para que lo den de baja y usted pueda recuperar ese registro. El apartado 2 dice dejar de pagar las cuotas durante 2 meses. Está en ley, aquí está establecido. Si usted deja de pagar 2 meses, lo van a dar de baja, pero adelante tenemos precisamente el complemento de esto, de que tiene hasta 12 meses para recuperar ese registro. Y una tercera causal de baja en modalidad 40 es ser dado de alta nuevamente en el régimen obligatorio en los términos del artículo 12 de esta ley. Es decir, por un patrón, si usted nuevamente se registra, se da de alta, se contrata con un patrón en una empresa, modalidad 40, pues lo da de baja. Dice, el asegurado, este es un punto muy importante de modalidad 40. El asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos. La solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja en la continuación voluntaria. Esto es la esencia de modalidad 40, de cómo se rige modalidad 40. Artículo 218, 219 y 220. Está contenido todo lo que nosotros le comentamos sobre modalidad 40, está en estos artículos. Es importante que usted lo sepa. Si puede, consúltelos, véalos, léalos por usted mismo y verá que ahí está contenido los requisitos para modalidad, qué puede hacer y qué no puede hacer, cuándo lo puede hacer. Eso es muy importante. Y el artículo 221 dice que la conservación de derechos se rige por lo establecido en los capítulos relativos del régimen obligatorio. La conservación de derechos referente a modalidad 40 se aplica lo mismo que se aplica para el régimen obligatorio, que está contenido en el artículo 12. Entonces, esto es en cuanto a modalidad 40, que es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, modalidad 40. En cuanto a la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, están contenidos otros esquemas.
Esto está en el artículo 222, que vamos a leer solo una parte, y que dice que la incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo, a solicitar por escrito. En el apartado 2 dice que el esquema de aseguramiento para sujetos que señala este capítulo comprende a sujetos a que se refieren las fracciones 1 y 3 del artículo 13. En el artículo 13 está determinado quiénes son sujetos a incorporación voluntaria al régimen obligatorio. En el 12 es el régimen obligatorio. Entonces aquí en el artículo 222 pues nos habla precisamente de la ley 97. Aquí modalidad 40 lo leímos directamente. Modalidad 40, que es continuación voluntaria e incorporación voluntaria, lo leímos directamente de la ley 97. Pero en la ley 73, que es en la que nos estamos basando, esto mismo está en el artículo 194, precisamente, que yo les decía que hay una diferencia del número de artículo, y la incorporación voluntaria está en el artículo 198. Es lo mismo que está en el artículo 222, aquí está en el 194, y la incorporación aquí está en la ley 97, precisamente en el 225, y aquí en la ley 73 está en el 195. Pero pueden leerlo en cualquiera de las dos leyes, aunque siempre se hace referencia en cuanto a modalidad 40, pues a la ley vigente, que es la ley 97. Por eso quise leerles directamente los artículos 218, 219, 220, porque son a los que hacemos referencia y son los que encontrarán en la ley 97. Lo mismo van a encontrar en la ley 73, pero en otro número de artículos. Y en este caso, pues ya vimos precisamente estos puntos de continuación voluntaria e incorporación voluntaria. Por último, les quiero leer el artículo 196, que dice, cuando dice que precisamente, quiero reconfirmar aquí que cuando dice que se puede dar de alta nuevamente en el régimen obligatorio, en el artículo 195 de ley 73 o 221 de la ley 97, en donde nos dice que los sujetos de aseguramiento podrán conservar sus derechos precisamente en los términos, o se podrá dar de alta nuevamente en el régimen obligatorio en los términos del artículo 12. Esto es importante porque se tienen muchas dudas siempre en cuanto a que si termina modalidad 40 y deja de pagar, si se puede volver a incorporar. Aquí a veces hay diferentes opiniones en cuanto a que si usted por alguna razón vuelve a cotizar en un trabajo, lo dan de baja en modalidad 40, pero cotizó en su nuevo trabajo 2 meses, si puede volver a incorporarse. Incluso algunas subdelegaciones sí lo permiten, otras solicitan que tiene que volver a cotizar por lo menos 1 año. Pero bueno, ya vimos que lo principal precisamente está en estos artículos 218, 219, 220, y que de la ley 97, y ya vimos que en los 194, 195, 196 y 197 en la ley 73, pero es la misma información. Lo tomamos de la ley nueva, que es la 97, pero es la misma información para ambos casos. Y eso en general son los puntos o los artículos, porque bueno, tampoco quiero leerles aquí una infinidad de artículos para que ustedes no se confundan, sino los principales que considero que intervienen en el proceso
en el proceso de pensión, sobre todo, porque pues puede intervenir desde si mi pensión o si su pensión va a ser la mínima, por qué va a ser la mínima, en dónde está establecido esto, ya lo vimos. Si usted está en el proceso de modalidad 40, ¿cuándo me puedo registrar en modalidad 40? Si me voy a registrar o me puedo registrar teniendo 100 semanas, o me puedo registrar teniendo 500 semanas, si coticé con un solo patrón en los últimos 5 años, si coticé con varios. Aquí está establecido precisamente eso y está determinado en qué momentos, en qué situaciones, bajo qué circunstancias se pueden aplicar estos artículos en su proceso de pensión. Es muy importante. Espero que de verdad les haya quedado claro y les sea de utilidad. Yo les recomiendo que lo lean, que los busquen. Ahora ya saben que es muy fácil en internet buscar un artículo para que ustedes directamente lo lean y lo entiendan a su manera. Aquí pues la lectura es rápida, pero la intención es que sepan que esos puntos principales están en ley. Que si me doy de baja en modalidad 40 me puedo volver a registrar, pero que no pasen de 12 meses. En fin, ¿cómo puedo hacer esto? Que si está autorizado el que pueda yo retomar esto con un salario mayor. En fin, los puntos principales para su pensión están considerados en estos artículos y hay muchísimos artículos más que quiero hacer otra plática con otros temas relacionados con la pensión que también son de interés, pero que son otros artículos pues que también complementan toda esta información y que es muy importante que los conozcan. Pues espero que les sea de utilidad y como siempre, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, ya leímos precisamente, le dimos lectura a estos artículos. Espero que sean pues los que más, de los que más temas tengan dudas y que se las resuelva, que son los puntos pues más determinantes en un proceso de pensión. Y como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención, la atención a estos videos, los comentarios que nos hacen, las preguntas que nos hacen. Como siempre se los comento, a veces no nos es posible responder todas las preguntas, pero nos da mucho gusto que nos hagan comentarios. Hagan un comentario, mándenos un mensaje, nos ayuda mucho para difundir esta información y mucho agradecimiento de todos esos comentarios tan bonitos de verdad, que nos dan esa motivación para seguir adelante. Hay comentarios tan motivantes de ya vamos por los 100,000, licenciada. Usted sabe quién hizo ese comentario. Y de verdad que nos motiva tanto de que estén pendientes, que ustedes también sientan que son parte de este canal, porque así es, porque es para ustedes toda esta información, porque es para que ustedes tengan este conocimiento y se cometan los menos errores posibles y se tenga precisamente esta información para hacer lo más correcto posible los procedimientos y tengan alternativas de solución porque ya tienen la información al respecto, ya sepan qué pueden hacer en tal o cual situación. Entonces, de verdad, muchas gracias por su atención, por las personas que se han suscrito. Efectivamente, ya vamos a llegar a los 100,000. Nos da mucho gusto. Suscríbanse, si no se han suscrito, suscríbanse para que lleguemos juntos a ese número tan importante y que sigamos creciendo, porque no nos vamos a detener ahí. Vamos a seguir creciendo conjuntamente con ustedes. Vamos a seguir siempre estando pues proporcionándole la información que les sea necesaria de la manera más sencilla posible para que sea de fácil entendimiento, de fácil acceso y agradeciendo también a todas las personas que pues nos consultan diariamente, a las que les realizamos su planeación de pensión, su proyección de pensión y con mucho gusto si nos contactan a nuestro número telefónico de WhatsApp, nuestro correo electrónico que siempre aparece en la parte inferior del video,
pues ahí les van a proporcionar la información para poder contactar alguna de estas consultas o para que le realicemos su planeación de pensión. La atención ya en la atención para establecer la estrategia de su planeación o de su consulta es directamente conmigo. Yo los contacto directamente ya en la consulta para aclararles sus dudas o para realizarles su planeación de pensión, para determinar su estrategia, para determinar cuál es la situación personal de cada uno. Como siempre comentamos, cada caso de verdad es particular. Entonces, bueno, pues yo directamente platicamos, ¿verdad? Los atiendo directamente ya, como les comento, en la consulta o en la determinación de los factores de su planeación de pensión. Y bueno, pues los invito a que pues, nos contacten a través de estos dos medios de comunicación, que es el número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, y el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Como siempre, les agradezco muchísimo y solo quiero cerrar con cómo vamos con la pregunta de cómo vamos con esos, no propósitos de año nuevo, que ya estamos a medio año, no, con esas acciones que hemos venido pues planteando, estas dinámicas que pueden hacer con su familia, estos ejercicios que lo que queremos es que pues cree un mejor ambiente en su familia, que es lo más importante, es lo que siempre yo les comento, que la familia es lo más importante que tenemos, son las personas que están con nosotros día a día, son las personas con las que convivimos y a las que más queremos, aunque en esta contacto, convivio de día a día es lógico que a veces, ¿verdad? No, pues nos peleemos o no pensemos igual que la otra persona, pero finalmente sabemos que son las personas que están con nosotros en las buenas y en las malas. Entonces, y que realmente son las personas que más queremos. Imagínense nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, entonces nuestro entorno en general. Estos ejercicios de los que hemos platicado, pues tratan de una manera sencilla de que haya esa convivencia, que aumente, que fomente esta convivencia entre nosotros, esta comunicación. La comunicación es tan necesaria siempre para que pues el entorno, este medio ambiente sea más agradable cada día. Si ya lo es, pues hay que hacerlo más agradable porque pues es con los que convivimos, con estas personas y con este medio es en el que estamos día a día. Vale la pena que fomentemos con cualquier actividad esta mejora en este ambiente, esta comunicación, que mejoremos la comunicación con nuestros hijos, con los nietos, con los hermanos, con los padres. Recuerden que para vivir hay muchos días, todos los días se puede vivir, para morir solo uno. Entonces, vivamos todos esos días, de verdad, vivámoslos lo más mejor posible, con la mayor felicidad, porque finalmente creo que el objetivo de todos debería ser, no importa a través de qué medio, siempre que sea sano, ¿verdad? Lograr pues vivir día a día feliz, así sea con una buena comida, con una comida sencilla, pero que nos dé una felicidad, porque ese platillo nos gusta mucho. Pues de eso se trata la vida, de vivirla día a día con esos pequeños detalles que nos creen y nos proporcionen felicidad. El abrazar a nuestros hijos, el abrazar a las personas que queremos, el decirles te quiero, pero también el decirles algo que los motive, como ya lo habíamos comentado en algunas de las acciones de te ves muy bien hoy, qué guapa estás, qué guapo estás,
te veo feliz, o también en esas situaciones que hemos hablado de te veo un poco triste, ¿qué pasa? Te veo un poco callado, ¿qué pasa? No hay mañana, se tiene que vivir el día. Y qué mejor que ocupándonos de nosotros mismos primero, como lo hemos visto muchas veces, pero también de nuestros seres queridos, porque a veces nos enfrascamos o nos enfocamos en las actividades rutinarias del día, que es bueno porque todo nos debe proporcionar también un orden, ¿verdad? El que se haga la limpieza de la casa, pues nos da cierta tranquilidad, pero no es lo más importante. Lo más importante son las personas. Entonces, lo más importante es tener esa relación con nuestras personas. Nuestras personas son nuestra familia. Entonces, sí, hay que dedicarle tal vez un tiempo al orden, a la limpieza, pero lo más importante, no importa que hoy no se barrió, pero sí importa destinarle ese tiempo a, a las personas que están con nosotros, a las personas que queremos. Muchas veces ya al final del día recordamos o pensamos que vimos a uno de nuestros hijos o a alguien de las personas con las que vivimos, que lo vi triste y no tuve el tiempo, se me fue, se me pasó porque tenía yo que hacer algo, no tuve el tiempo, los minutos para preguntarle, oye, ¿cómo estás? Oye, te veo un poco triste, ¿qué tienes? Eh, y lo recordamos al final del día, cuando ya pasó ese momento. No, lo más importante en nuestra vida son las personas que están con nosotros. Entonces, debemos destinarles ese tiempo, por favor. Ese detalle, esa pregunta, ese hago un cafecito, lo veo un poco triste, le llevo un cafecito y nos ponemos a platicar, un té. De verdad, es algo tan importante, es lo más importante. Esa es la invitación de esta plática que espero pues les sea de utilidad, y no me voy a cansar de estarles comentando estas situaciones porque es lo más importante que tenemos y que hacemos, que a veces lo olvidamos. Entonces, bueno, pues espero de verdad que les sea de utilidad esta plática en este caso que fue en cuanto a el tema de seguridad social, de si te vas a pensionar, debes conocer estos artículos para que tu pensión sea exitosa. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo su atención como siempre y estamos en contacto en una nueva plática. Hasta luego.